¿Y crees tú cuál es la relación entre desigualdad y pobreza? ¿Existe alguna relación entre esas dos condiciones? Yo, Cuando tú me planteas ese tema, estás asumiendo como hecho de que existe una relación entre desigualdad y pobreza. Una relación que puede ser directa, es decir, a mayor desigualdad, mayor pobreza, o puede ser inversa, a mayor desigualdad, menor pobreza, o simplemente puede que no exista esa relación. ¿Qué piensan ustedes? nosotros, al menos yo lo que estaba leyendo, pues había mucha información que decía que la desigualdad se dispara en tantas, como se decir, ramas, por lo que en zonas específicas podemos nosotros encontrar que en una zona sí hay más desigualdad y otras no. Y también en esas zonas más pequeñas encontrábamos que había pobreza. Pero nosotros no sabemos en dónde enfocarnos en el sentido de que si hacemos la desigualdad por género, por hombre y mujer, ya que también estuve leyendo que bueno, la brecha salarial de los ingresos pues no es igual entre el hombre y la mujer. Es lo que estaba leyendo y tratando de sacar un tema. A ver, yo creo que los temas hay que sacarlos de otra manera, ¿ya? Eh, todo lo que tú lees, con el mayor respeto para quienes escriben, yo también escribo, eh, implica eh, ideas que se supone sustentan lo que tú estás diciendo. Entonces tú me has hablado de equidad de género, me has hablado de desigualdad, me has hablado de pobreza, pero ustedes no tienen una idea clara de Claro. lo que hay ahí. Ujú. Me explico, no tienen claridad absoluta en las ideas. Y eso las va a llevar a que ustedes no puedan escribir nada. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes se cuelguen de una idea, porque alguien les dijo, pero no tienen la información, ni siquiera entienden la propia idea, es muy difícil desarrollar eso. Si ese es el tema, y por eso quiero hablar con las dos, Mi compañera dice que se va a conectar que se va a conectar, de la alcaldía, del internet de la alcaldía. ah, ya, ok, si puede que lo haga, Sí, ya. en eso estoy. A ver, no se me asusten por lo que les voy a decir, pero yo no creo en nada de eso, ¿ya? Sí. Entonces, cuando ustedes me dicen pobreza y desigualdad y establecen una relación que nace de esas dos variables y asumen que hay una relación entre esas dos variables, eh, yo no sería honesto aceptando dirigir la tesis de ustedes, porque parten de una idea que yo no comparto. Y entonces, ¿cómo los puedo orientar en algo cuando yo creo todo lo contrario? Está Les bien. estaría mintiendo. Claro. Y en ese sentido, yo no tendría mucho que aportarles a ustedes. Si les interesa saber qué es lo que yo pienso, yo creo que la desigualdad no tiene nada que ver con la pobreza, que es una idea que está de moda, sí, que hay pobres porque hay ricos,
que los ricos son los que crean pobreza. Y por lo tanto, la desigualdad entre unos y otros, eliminando esa desigualdad, se elimina la pobreza. Eso es más falso que un billete de $7. ¿Alguna vez has visto un billete de $7? No existe, es falso. ¿Ok? Para mí, en mi concepto, la pobreza es una condición natural de la naturaleza. Es decir, la pobreza no tiene otra explicación que eso, es un estado de la naturaleza, como la muerte es un estado de la naturaleza. Los seres humanos nacimos pobres. Nacemos desnudos. Nacemos sin nada. Lo único que tenemos cuando nacemos es el pecho de nuestra madre. Y hasta eso se agota, y hasta eso se acaba. Y el único vestido que tenemos son los brazos de mamá. Y hasta eso nos va a quedar chico en un determinado momento. Entonces, la única manera que el ser humano puede salir de la pobreza es construyendo riqueza. No hay otra. La riqueza no es más que el alejamiento de esa situación natural en la cual nacemos, que se llama pobreza. Entonces, la única manera de acabar con la pobreza es creando riqueza. La única manera de crear riqueza es a través del trabajo, a través de la inversión y por lo tanto a través del ahorro, del sacrificio humano. El ser humano tiene que sacrificarse, ¿ya? El ser humano tiene que invertir, el ser humano tiene que arriesgar, el ser humano tiene que usar su ingenio para sacarle a la naturaleza aquello que la naturaleza buenamente no quiere darle. Y por eso somos el único animal en la naturaleza que es absolutamente distinto de los demás. Somos el producto de nuestra negación a ser pobres. Tú ves una vaca, nace sobre el prado, muere comiendo pasto y vive comiendo pasto hasta que se muere. El ser humano no. Nosotros nunca nos conformamos con lo que tenemos. Y siempre queremos tener más. Pero la única manera de tener más es trabajando. Es produciendo. Es creando riqueza. Y aquí es donde viene la desigualdad. ¿Por qué? Porque no todos crean riqueza al mismo ritmo. Pero también surgen las bondades de la desigualdad que nadie las quiere ver. Si todos fuéramos exactamente iguales, es decir, si todos tuviéramos exactamente el mismo ingreso, sería imposible salir de la pobreza, porque para salir de la pobreza hay que invertir. Y para poder invertir hay que ahorrar. Y para poder ahorrar hay que tener excedentes frente a lo que se consume. El que no tiene excedentes frente a lo que consume no puede ahorrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi visión es muy distinta de esa visión de que hay pobres porque hay ricos y que la forma de combatir la pobreza es repartiendo la riqueza. Si yo reparto la riqueza, en primer lugar, ¿qué riqueza? ¿El stock de capital o el flujo, que es el ingreso? Y si yo reparto el flujo, que es el ingreso o el stock de capital, entonces lo único que voy a lograr es que eso se acabe.
Y cuando eso se acabe, porque nadie va a producir para otro, entonces todos caeremos en pobreza. Todos regresaremos a la pobreza. Y es lo que ocurre en países como Cuba, como Venezuela, donde todos regresan a la pobreza, porque no hay ahorro, porque no hay inversión. Porque todos los días hay necesidades y necesidades que nadie puede satisfacer, porque no hay cómo satisfacerlas, no hay forma material de satisfacerlas, porque a alguien se le ocurrió que eso había que repartirlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no les serviría de ayuda en la tesis de ustedes. En ese caso tendríamos que buscar un ajuste en el tema. Si ustedes quieren trabajar sobre pobreza, podemos trabajar sobre pobreza. Pero tendríamos que darle un enfoque totalmente distinto, por lo menos para trabajar conmigo. No, es que queremos trabajar con usted porque al menos usted fue mi docente en análisis para América Latina. Entonces sabes cómo pienso. Sí, entonces yo por eso le decía a mi compañera, Entonces sabes cómo pienso. Sí. ¿Ya? No pienso igual que el resto de los docentes. Sí. El resto de los docentes piensan que las cosas se dan por... Aquí hay una mina llamada riqueza y que el problema es que esa mina hay que repartirla entre todos por igual porque esa mina ahí salió, o sea, Dios no la dio. Eso no es así. Alguien tuvo que trabajar para tener eso. Alguien tuvo que tener la idea de tener eso, de construir eso. ¿Ya? Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Nos podemos reunir mañana tipo 10 de la mañana? Sí, para mí perfecto. Entonces, mañana 10 de la mañana, dile a tu compañera. Ya. ¿Ya? Y hacemos otro Zoom ya los tres y vamos definiendo ya un tema. Si ustedes quieren trabajar sobre pobreza, no hay ningún problema. Podemos trabajar sobre pobreza. El problema fundamental es el enfoque. Sí, es que nos tiene así tambaleando. Tienen que aprender a pensar como economistas. Sí. Y ese es el problema fundamental. Hay que aprender a pensar como economistas. ¿Ok? Un economista llorón. Y un economista que hace su trabajo. Y para saber hacer el trabajo, hay que saber en qué mundo estás. ¿Ok? Bueno, entonces, nos vemos mañana, le dices a tu compañera. Nos vemos mañana a 10 de la mañana. Y trabajamos el tema. Profesor, hasta que lo hayamos construido. Sí, dime. Ya, listo. Yo le estaré diciendo todo esto a mi compañera, pero ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Con las mismas coordenadas? Con las mismas, exactamente las mismas. Dale esas mismas coordenadas y mañana a las 10 de la mañana me escribes o me llamas y me dices ya estamos listas. ¿Ok? Listo, Y entonces yo abro el Zoom y ustedes se suman. Esta es mi dirección. ¿Listo? Ya, listo, profesor. Gracias, muchas gracias. Ok, hija, cuídate mucho. Que tengas linda noche. Chao. Igualmente, profesor.